Hermanos, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestros corazones, abundando cada día más. Las Escrituras Sagradas, la Biblia, nos enseñan un verso que es muy importante, que nosotros como cristianos estemos siempre rumiándolo, masticándolo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es soplada por Dios, seoneustat, y tiene varias finalidades y propósitos, esa palabra. Y uno de los propósitos de la palabra, que fue soplada por Dios a cada uno de los escritores de la Biblia, es que sirve para edificarnos, para enseñarnos, pero también ¿para qué más sirve? Para exhortarnos, ¿sí? Entonces, en relación con la dirección de la misma palabra, vamos a acercarnos a las Escrituras para considerar un tema que creemos que como parte del cuerpo de Cristo es necesario que lo estemos considerando. La Biblia tiene muchos aspectos a considerar. Yo creo que nos faltarían muchas vidas para nosotros poder entender, comprender y predicar y compartir todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de la economía de Dios, la economía neotestamentaria y la economía veterotestamentaria, ¿cierto? Entonces, en relación con que la palabra de Dios es útil para exhortarnos, vamos a acercarnos a la palabra para que ella entonces esté enseñándonos, esté ayudándonos en nuestro vivir diario como cristianos y en nuestro vivir relacionado con la obra de Dios, hermano. Dios ha dado los tiempos, Dios quita reyes, Dios pone reyes, y los tiempos y la historia son dados con un propósito. La finalidad de Dios con los tiempos es uno: que todo converja bajo los pies de Jesucristo su Hijo, y de que Jesucristo llegue a ser Señor sobre todas las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando miramos la estatua que ve Nabucodonosor, que Daniel tiene la revelación, vemos nosotros cómo desde Daniel el Señor le revela que en la estatua empieza un gobierno y termina con un gobierno, que es el gobierno de la piedra, el gobierno de Jesucristo. Él es la roca, ¿cierto? Pero mire que cada tiempo y cada rey es puesto y es colocado otro con un propósito final, que es efectivamente el reino de Dios en la tierra. Entonces los tiempos son dados, las historias son dados, porque detrás de todo eso Dios va a exaltar y a glorificar a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Josué. En el Antiguo Testamento, Josué es uno de los escritos. El Antiguo Testamento está compuesto por tres partes: por la ley, por los salmos y por los escritos, los profetas. Uno de los escritos es el libro de Josué. No vamos a hacer una exégesis de Josué, pero vamos a mirar unos versículos que nos van a servir a nosotros, porque recuerde que aunque la palabra que se le dio a Josué, aproximadamente 1400 antes de Cristo, 3400 años antes de este momento, sigue siendo eficaz para nosotros y sigue enseñándonos a nosotros todavía. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es útil, primeramente se está refiriendo a toda la escritura del Antiguo Testamento, porque aún no estaban escritos y compilados los textos del Nuevo Testamento. O sea, no estaban completos. Ya estaban circulando, pero no estaban circulando como un canon. No estaban circulando como un canon, ¿cierto? Eso lo vimos cuando consideramos a la bibliología. Miramos cómo fue la formación del canon. Entonces, Josué nos va a mostrar lo que el Señor le habló a Josué. Va a ser muy importante para nuestra vida cristiana, hermano. Y sobre todo en relación con la obra de Dios. Mira, hermano, si hay algo que nos debe interesar a nosotros como cristianos, es una cosa: lo que le interesa a Dios. Dios tiene un negocio, ya lo hemos hablado. El negocio de Dios es la iglesia. Y Dios hizo una inversión alta en la iglesia. ¿Cuál fue la inversión? Su Hijo Jesucristo, la vida de su Hijo. Y gracias a Dios que nos involucró en ese negocio. ¿Verdad que sí?
Entonces vamos a mirar cómo estos textos que vamos a leer nos va a ayudar a nosotros a introducirnos en la obra del Señor, en la inversión de Dios y los frutos que Dios espera tener. Vamos a Josué capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 9 inicialmente. Primero, ¿quién es Josué? Bueno, Josué es un príncipe en su momento de la tribu de Efraín. Ustedes saben que Efraín es uno de los hijos de José con Raquel, ¿cierto? Y con Jacob y Raquel, ¿cierto? Entonces Josué nació en Egipto. Cuando el Señor llama a Moisés, Josué entiende el llamamiento de Moisés y se suma al llamamiento de Moisés, y la Biblia dice así: y Josué servía a Moisés. Para donde iba Moisés, Josué iba. ¿Por qué? Porque sabía que la palabra de Dios estaba con Moisés. Y Josué quería estar donde estaba la palabra de Dios, donde estaba el hombre a quien Dios le hablaba, ¿cierto? Josué, el nombre griego de Josué es el mismo nombre griego de Jesús, Jesús, ¿cierto? Cuando miramos la Septuaginta, la 70 es el mismo nombre griego de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una rama de la hermenéutica especial que se llama la tipología. La tipología sirve para mostrarnos sombras y figuras de una realidad que más adelante se iba a cumplir en alguien. Por ejemplo, Jonás es tipo de Cristo. Eso lo dice la Biblia muy claramente. ¿En qué sentido? En que Jonás, el profeta, estuvo en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días con sus 3 noches. De la misma manera, Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea que lo que hizo Jonás era una tipología, era un tipo, una sombra de lo que iba a ser Jesucristo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que por tipología, Josué también representa un aspecto de Cristo y un aspecto de la iglesia. Y vamos a mirar por tipología que Moisés también representa un aspecto de la ley, ¿cierto que sí? Y un aspecto de Cristo. ¿En qué sentido Moisés es tipología de Cristo? En el sentido de que Moisés era el libertador de Egipto, ¿cierto? ¿Quién nos libertó de nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Él nos libertó de nuestros pecados. Entonces el Señor primero muestra una figura, una sombra, un tipo, que el antitipo lo va a cumplir casi siempre el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Josué también representa a Cristo en un sentido que Él es el que nos introduce en la buena tierra, ¿cierto? La tierra de Immanuel, la tierra de Manuel. Vamos a leer entonces. Josué capítulo 1. Recuerde también que Josué era un hombre espiritual. La Biblia dice que Josué era lleno del Espíritu. Y Josué, cuando fue enviado a inspeccionar cómo era la tierra, recuerda que solamente hubo 2 de las 12 tribus, que dieron un testimonio de fe. Uno de ellos era Josué. O sea que Josué era un hombre de fe y era un hombre que tenía el Espíritu. Aconteció, o sea, esto lo digo para que entendamos las palabras que Dios le va a decir a Josué. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, recuerde que Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba primeramente Oseas. Y en Números 13, Moisés le cambia el nombre a Josué, que en el hebreo es Yehoshua, que significa salvación de Yahvé. ¿Listo? Verso 2. Entonces mire, vamos a mirar esto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ya dijimos que por tipología Moisés tipifica a Jesucristo como el libertador. Pero también Moisés tipifica algo más. ¿Qué? La ley.
Eso lo dice la Escritura muy claramente en Juan 1, vamos a leerlo, versículo 17. Juan 1, y marque Josué porque vamos a volver nuevamente a él. Juan 1, versículo 17. Juan 1, versículo 17. ¿Me lo tenemos? Preste atención. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando vino Moisés trajo algo, y cuando vino Jesucristo trajo algo. ¿Qué trajo Moisés? La ley. ¿Qué trajo Jesucristo? La gracia, porque Jesucristo es la gracia manifestada de Dios para por los hombres, ¿cierto? Entonces, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, si vemos por tipología, Moisés es figura de la ley. ¿Qué entendemos nosotros con esto? Que la ley nunca nos va a ayudar a poder tomar y a disfrutar las riquezas de Jesucristo, que es representada por la tierra de Canaán. Por eso el que introdujo a Israel a Canaán no fue Moisés. Moisés representaba la ley. La ley no podía darnos vida. La ley no nos vivificaba. El que nos vivificaba era ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso entonces el trabajo de introducir a Israel a la tierra prometida era ¿de quién? De Josué, el que era tipología de Cristo en otro aspecto diferente al que era Moisés. Entonces la ley no puede hacernos heredar y no nos puede introducir a tomar las riquezas de la tierra prometida, más que Jesucristo, ¿cierto? Entonces, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo, preste atención, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Listo? Entonces, el trabajo de Josué era hacer heredar a Israel. Era hacer que Israel, a través de las luchas y de las guerras, vencieran los cananeos, todas las naciones cananeas, jereseos, amorreos, cananeos, y fueran conquistando toda la tierra de Canaán. Ese era el trabajo que Dios le encomendó a Josué. Ahora, vamos a mirar dos aspectos en este trabajo que Dios le encomienda a Josué. Un aspecto muy importante que es la tierra prometida. En la Escritura utiliza este lenguaje: la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando tú miras, eso es una metáfora porque la tierra no fluye leche y miel, ¿cierto? Eso es una manera de hablar de la riqueza que tenía la tierra que Dios le había prometido a Israel. Entonces quiero que miremos algunos aspectos de la tierra a la cual Israel iba a entrar a tomarla, para que vayamos concatenando el tema. Deuteronomio 8, versículo 7. Deuteronomio 8. ¿Lo tenemos? Dice: porque Yahvé tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez. O sea, era abundante las riquezas de esta tierra. Ni faltará en ella, ni le faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarán cobre. O sea, era una tierra completamente rica, una tierra completamente abundante. Era una tierra que la Escritura dice más adelante en Deuteronomio que Yahvé estaba pendiente de ella todo el año. Era una tierra que tenía montes, tenía agua, tenía riquezas, ¿sí? Y por tipología,
La tierra de Canaán tipifica a Jesucristo, con todo lo que Jesucristo es, completamente rico. Recuerde que esto es una figura muy tenue acerca de lo que es Jesucristo, ¿cierto? Cuando nosotros creímos en Jesucristo, Jesucristo es nuestro, ¿cierto? Eso lo dice los cantares. Nosotros somos de Él y Él es nuestro. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Jesucristo está en cada uno de nosotros, pero el creyente tiene que tomar y debe tomar todas las riquezas que se encuentran en el Hijo de Dios. Y eso hace referencia de que Israel iba a tomar la tierra prometida, porque la tierra ya era de Israel. Se la prometió Dios a Abraham. Mira, esta tierra a ti te la daré, a ti y a sus descendientes. De la misma manera Jesucristo es nuestro, como la tierra prometida era de Israel. Pero ¿qué pasa? Hay un aspecto experimental, que nosotros debemos tomar las riquezas que hay en esa tierra. Y es todos los aspectos relacionados con la obra de Jesucristo. Miremos cómo Pablo nos habla de esto. Efesios 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8. A mí, ese es Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, muy importante esta palabra que la tengamos pendiente en este compartir, gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las que inescrutables riquezas de Cristo. O sea que nunca se podrán terminar de conocer las riquezas de Jesucristo. Entonces la tierra prometida, el Espíritu Santo, a través de Moisés, detalla cómo era ella, para que Israel entendiera las riquezas que se encontraban en ella, ¿cierto? De la misma manera, entonces nosotros, cuando nos vamos acercando a Jesucristo, al testimonio de su palabra, vamos viendo lo glorioso que es el Señor. Vamos viendo lo excelso que es el Señor, lo majestuoso que es el Señor, las riquezas de Dios que se hallan en esta persona, en el Hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, de la misma manera, como Josué tenía el trabajo de introducir a Israel en esa tierra para que la tomara en posesión, nosotros hoy debemos experimentar, tomar y de tomar todo lo que Dios nos ha provisto en Jesucristo. Tenemos provisión para todos los aspectos de nuestra vida en el Hijo de Dios. La riqueza se hallan todas en Él. Volvamos a Josué 1, 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3. Yo los he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. O sea, va a decirle geográficamente cuál era la amplitud de la tierra. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Por qué? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto equivale a lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28:20. He aquí, estoy con vosotros hasta el fin, todos los días. ¿Sí me entiendes? Verso 6, y es la parte entonces donde queremos llegar. Josué era un hombre lleno del Espíritu Santo. Josué era un hombre de fe. Josué era un hombre guerrero, era un hombre de lucha, ¿cierto? Y cuando él entra a la tierra prometida tiene una edad avanzada. Y en esa edad incluso avanzada, él dice, mi fuerza sigue intacta. Puedo ir a la guerra, puedo entrar y puedo salir, ¿cierto? Pero a pesar de todo esto, de que era un hombre que fue escogido por Dios, fue ungido, fue nombrado por Moisés para que pudiera seguir el trabajo de Moisés, el Señor le hace una exhortación a Josué.
3 veces se la hace. 2 veces se la hace Moisés y 1 vez el pueblo. 6 veces le hacen la misma exhortación a Josué, a pesar de quién era Josué, a pesar que era un hombre que estaba en la batalla, a pesar que era un hombre que iba para donde iba Moisés. Moisés se fue para el monte y duró 40 días. ¿Saben quién estaba esperándolo ahí en el lado del monte? Josué. Todo el tiempo, hermano. Siervo del Señor. Servidor de los que sirven al Señor. Entonces vamos a mirar este aspecto. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Suena extraño escucharlo porque efectivamente Josué era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era un hombre que no se amedrentaba, se le daba miedo, no era miedoso. Era un hombre que iba siempre adelante para las batallas, para las luchas. Pero el Señor, cuando le dice, vas a entrar al pueblo, y una de las primeras cosas que le dice es, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. ¿Cuáles son sus padres? Abraham, Dios le dijo a Abraham que le daría esa tierra en Génesis 12:7. Dios le dijo a Isaac en Génesis 26:3 que le daría la tierra. Dios le dijo a Jacob en Génesis 28:13 que le daría la tierra. Y Dios le dijo a Israel en Éxodo 6:8 que le daría la tierra, ¿cierto? Entonces, el encargado de esa empresa, de esa magna empresa, de introducir y tomar la tierra que Dios le prometió a Israel era Josué. Pero cuando lo iba a hacer, la amonestación de Dios para Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les se la daría a ellos. Verso 7. Otra vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. En estas 2 exhortaciones de Dios, porque fue Dios, recuerde que lo leímos en el verso 1, que Yahvé habló a Josué. Es muy importante. Entonces aquí en estas 2 exhortaciones que le da Dios a Josué tienen 2 direcciones. Una dirección, esfuérzate para que introduzcas a Israel a la tierra prometida, porque no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo rebelde, Israel era un pueblo contumaz, Israel era un pueblo soberbio, Israel era un pueblo altivo, Israel era un pueblo murmurador. ¿Saben que los que salieron de Egipto ninguno entró a la tierra prometida? A excepción de Caleb y Josué. Murmuraron todo lo que quisieron en el camino contra Dios y quedaron tendidos en el desierto. No va a ser fácil, primero por las personas. Cada uno tiene un carácter diferente. Segundo, no va a ser fácil porque tiene que enfrentarse contra los gigantes, contra los nefilín que habían en la tierra, que después los vamos a tratar Dios mediante. No va a ser fácil porque eran naciones fuertes. Deuteronomio 7 dicen que eran más poderosas que Israel. Israel era una nación. Apenas estaban saliendo de Canaán, agricultores, trabajaban como esclavos allá en Egipto, no eran guerreros. Entonces no era fácil la empresa que tenía Josué. Entonces el Señor, sabiéndolo, le dice, esfuérzate y sé valiente, primeramente en 2 direcciones. Uno, en que Israel tome la tierra por heredad. O sea, pueda tomar todo lo que es de Jesucristo. A esto me recuerda entonces lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón. ¿Sabe qué es lo que había en el corazón de Pablo? Presentar a todo hombre perfecto ante Dios. Hermanos y hermanas que han madurado, hermanos y hermanas que han tomado todas las riquezas de Jesucristo. Hermanos y hermanas
que a medida que él va avanzando, Dios en ellos se van perfeccionando. Ese era el trabajo y aquello que estaba en el corazón del apóstol Pablo, ¿sí? Pero también tiene otra dirección. ¿Cuál es la otra dirección? También tenía que esforzarse en ¿qué más? Según el texto, guardar la palabra. También la exhortación de Dios a Josué es: guarde la palabra. Tenía que ser valiente tanto en introducir como en guardar el testimonio de la palabra de Dios, ¿cierto? Pues vamos a leer el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente para no apartarte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aunque Cristo está en nosotros y aunque somos una nueva creación, hay dos leyes en nuestro interior. Una ley no quiere guardar la palabra de Dios, y una ley no quiere servir a Dios, y una ley no quiere ser espiritual. Pero la ley del espíritu de vida sí quiere guardar la palabra de Dios, sí quiere guardar el testimonio de Dios, sí quiere ser espiritual, sí quiere madurar, sí quiere ser perfecto y sí quiere vencer todas las cosas como Jesucristo. Entonces tenemos esta lucha interior. Y entonces por eso el Señor le dice a Josué: Josué, esfuérzate. Y no es solamente para Josué, para la iglesia. Debemos esforzarnos en tomar las riquezas de Jesucristo y en guardar el testimonio de la palabra. Por eso es necesario que la iglesia sea expuesta a la palabra de Dios, para que conozcamos lo que Dios dice y para que seamos exhortados en guardar el testimonio de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que está haciendo énfasis el Espíritu también en guardar la palabra? Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Josué, esfuérzate y sé valiente en guardar la palabra, en meditar de día y de noche y en que nunca se aparte de tu boca. Porque esa era la manera en que Josué iba a poder guiar rectamente a Israel con el testimonio de la palabra. No importa lo maduro que fuese, no importa lo espiritual que fuese, siempre iba a depender del testimonio de las Escrituras, ¿cierto? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 10, otra vez. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Hay un principio que lo encontramos en Génesis. ¿Ustedes recuerdan cuando Faraón tuvo un sueño y soñó 2 veces lo mismo? Y entonces Josué le dice a Faraón: cuando el asunto es dicho por Dios 2 veces, es porque ciertamente es serio. O sea, hay que poner atención. Tenemos que prestar atención porque esta es la 3ª vez que Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. 3ª vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Listo? Entonces tenemos 3 veces donde reiterativamente Dios le demanda este requerimiento. ¿A quién? A Josué. ¿Sí me entiendes? Pero recuerde, lo que nosotros debemos hacer en la casa de Dios, el ministerio que cada uno debe cumplir, la obra que cada cristiano debe cumplir, es en la gracia de Dios. La ley no puede ayudarte. El que te ayuda es la gracia de Dios para poder tomar las riquezas de Jesucristo. Pero Dios no fue el único que le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente en Israel. ¿Sabe quién más le dijo eso? El pueblo. Suena extraño, pero el pueblo mismo le dice: Josué, esfuércese. Verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, el pueblo al que le estaba hablando: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Yahvé tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Verso 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras,
en todas las cosas que les mandes, que muera. Tremendo la ley, como era, ¿cierto? Por eso dice la escritura que la letra mata, porque la letra no producía vida, la letra de la ley. Que muera. Solamente, ¿qué? Que te esfuerces y seas valiente. Ah, mira, no es solamente Dios 3 veces que le dijo, sino el mismo pueblo lo manda que se esfuerce, hermano. Ahora, hermano, esto es un asunto del que quiera, ¿cierto? El pueblo le está diciendo, bueno, nosotros lo haremos. El que no quiera, pues, mirará, ¿cierto? Ese muera, ¿de qué habla? Bueno, ese muera habla de que el creyente que no persevera en buscar al Señor, en tomar de Cristo, pierde el gozo de la salvación. Es un creyente que anda como si estuviera muerto. Un creyente que no se esfuerza en tomar lo que es de Jesucristo. Eso quiere decir que este mensaje va para ¿quién? Los vencedores. Ellos son los que toman las riquezas de la tierra prometida. Y para tomar las riquezas de la tierra prometida que es Jesucristo, hay un ingrediente muy particular. ¿Sabe cuál? Negación. Dejar de buscar mi satisfacción, mi alegría y mi bienestar y empezar a buscar el bienestar de la obra de Dios, de la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios invirtió todas sus fuerzas, invirtió lo mejor que tenía para la iglesia. ¿Quién? Su Hijo, hermano. Entonces, como Dios invirtió lo mejor, manda entonces a la iglesia que también lo haga, que se esfuerce y que sea valiente. El que quiera, vamos adelante. El que no, se quedará en el camino. Que eso fue lo que sucedió con Israel. A la tierra prometida solo entraron los vencedores. ¿Sabe cuántos fueron? 2. Se cree que salieron más o menos 600,000, sumándole los mixtos que habían, los gentiles, los egipcios. Todos murieron en el desierto. Eso es lo que está diciendo acá el pueblo. Nosotros lo haremos. El que no, pues que muera. Queda tendido en el desierto porque no puede tomar las riquezas de Jesucristo. Bueno, verso 16, ¿cierto? Verso 18. Listo. Ahora, vamos a mirar que aparte de Dios y que aparte del pueblo, Moisés también le mandó lo mismo. Deuteronomio 31, versículo 7, ahí atrás. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Bueno, esa traducción tiene anímate. La Reina y Valera actualizada 2006 dice esfuérzate y sé valiente, porque tiene la misma construcción gramatical hebrea que acabamos de leer en Josué 1. Entonces la Biblia Reina y Valera traduce esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con todo este pueblo a la tierra que juró Yahvé a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Verso 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate. Otra vez la misma construcción hebrea que aparece en Josué 1:8, que es Asab be emas. Esa es la palabra, las 3 palabras hebreas donde dice esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y anímate. Reina y Valera actualizada otra vez dice esfuérzate y sé valiente, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Entonces tenemos 3 veces que Dios le dice lo mismo. Una vez que le dice el pueblo. 2 veces que le dice Moisés. Ahora, para la aplicación nuestra, vamos a mirar que ahora Josué se lo va a decir al pueblo. Vamos a Josué 10, versículo 25. Josué 10, versículo 25. Y Josué les dijo al pueblo, después de haber derrotado estos 4 o 5 reyes, y les dijo Josué: no temas ni os atemoricéis. ¿Qué dice? Sed fuertes
y valientes. Nuevamente la misma construcción gramatical. Esfuérzate y sé valiente. Entonces aquí ya la aplicación es ¿para quién? Para el pueblo, para Israel. La aplicación entonces ahora se generaliza. Y entonces el Señor podemos utilizarlo para decir a la iglesia, iglesia, esforcémonos y seamos valientes. Aquellos que toman la tierra prometida son los que se sacrifican. No es que se dan látigo, no. Los que sacrifican sus propios intereses, los que entienden lo que es la negación al deleite propio, los que invierten en el reino de los cielos. Aunque después vamos a recoger, porque el Señor también va a dar galardón y va a recompensar, esto lo hacemos no por eso. Nuestro esfuerzo y negación y valentía para tomar el reino de los cielos debe ser porque hemos visto quién es Jesucristo para nosotros. Solo por eso. El Señor es bueno porque nos galardona. Amén. Qué precioso el Señor. He aquí vengo y mi galardón conmigo. Pero lo que nosotros debemos hacer, el esfuerzo, la negación, el sacrificio por el reino de Dios y por la obra, no depende de lo que Él me va a dar, sino que depende de quién es Dios para mí. Y en esa medida y en esa revelación que yo tenga de quién es Dios para mí, de esa misma manera me voy a entregar a Dios, hermano. ¿Sí? De acuerdo a la revelación que yo tenga de quién es Dios, así va a ser mi esfuerzo, mi negación y mi valentía para tomar el reino de los cielos, para tomar Canaán, hermano. ¿Sí? Entonces, ya como le habló al pueblo, entonces vamos a complementar el mismo contexto en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos al Nuevo Testamento y vamos entonces a mirar que el Espíritu Santo va a hacer la misma exhortación a la iglesia. La misma exhortación. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo hombre. El hombre de hace 3.400 años no es diferente del hombre de hoy. El Señor Jesucristo nos lo dijo muy claramente en Juan 3, la carne es carne. El hombre siempre va a necesitar ayuda de alguien para poder introducirse en la economía divina y poder participar de la edificación de la casa de Dios. 2 de Timoteo 1:1. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, este hijo era Timoteo, hijo de Pablo, pero no hijo biológico, hijo porque lo engendró a través del evangelio. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y aquí viene lo que debemos entender de lo que estábamos hablando. No es un esfuerzo en nuestra naturalidad. No es una pasividad. Tampoco voy a esperar que Dios me mande, que una voz del cielo me diga que lo haga. No. El Señor acá nos está diciendo que sí, la iglesia debe esforzarse, pero no en sí misma. ¿En qué? En la gracia. Y ya vimos que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿con quién? El Hijo de Dios. Entonces, si la iglesia tiene un contacto constante con Jesucristo, que es la fuente de toda gracia, puede ser esforzada. Aquí donde dice esfuérzate, la palabra griega está en imperativo, en voz pasiva. Eso significa que alguien está esforzando a alguien. Timoteo no se esfuerza solo. Alguien lo ayuda para que pueda tomar la gracia y pueda esforzarse en la gracia que es ¿en quién? Que es en Cristo Jesús. Nosotros no somos los originadores de nuestra fuerza. Nosotros no somos los originadores de nuestra competencia. La competencia viene de alguien, la fuerza viene de alguien. Eso lo dice Isaías, el salmista, que los jóvenes flaquean, pero los que miran al Señor tendrán nuevas fuerzas y serán renovados. Leamos un texto en Efesios 6, hablando de la panoplia, de la armadura de Dios. 6:10. Efesios 6:10.
Cuando empieza el apóstol hablando acerca de la armadura del creyente, que es para todos. Por lo demás, hermanos míos, miren lo que dice el texto. Fortaleceos en el Señor. Y mire cómo termina el colofón. Y en el dunamis y en el poder de su fuerza. O sea que la fortaleza que tiene el creyente, ¿de dónde viene? Del interior de Jesucristo. Ningún creyente es fuerte en sí mismo. Nosotros, al permanecer en Jesucristo y al permanecer en su palabra, vamos siendo fortalecidos en el interior para vencer todas las cosas, para tomar las promesas que Dios me dio, para que cualquier viento no me tire, no me tumbe, para no estar caído. Para que el Señor, dice la Escritura, por la suministración del Espíritu, fortalezca nuestro hombre interior. Entonces nuestra fuerza proviene de Él. La fortaleza que tenemos para enfrentar todas las cosas y para tomar todo lo que es de Cristo proviene de Él, porque es en su gracia, no es en nosotros mismos. Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo literal de dónde provenía la fuerza de Sansón. Venía del Señor. Cuando lo llenaba el Espíritu Santo era el único momento en que él tenía una fuerza extraordinaria, hablando de una fuerza literal. Se le iba el Espíritu Santo, se le acababa la fuerza, ¿cierto? Entonces, ya vimos cómo el Señor le habló a Josué. Ahora, vamos a mirar el primer libro de Crónicas 28, que también le dijo lo mismo a Salomón. Y traímos este versículo porque el esfuerzo y la valentía ahora la vamos a aplicar en la edificación de la casa de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Este es entonces el padre hablándole al hijo, David a Salomón. Verso 10. Mira pues, ahora que Yahvé te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. ¿Qué dice? Esfuérzate y hazla. La edificación de la casa de Dios requiere un esfuerzo en la gracia. Ya lo leímos. Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Salomón tenía que esforzarse para la edificación del templo. Ahora, por figura, ¿qué es la edificación del templo? La edificación de la iglesia, hermano. Y solamente los esforzados y solamente los valientes colocan piedras para que el edificio de Dios sea levantado. ¿Para qué? Para hacer una morada para el Espíritu Santo, hermano. ¿Se me entiende? Entonces, así como Dios le dijo a Josué, como Josué le dijo al pueblo, como Moisés le dijo a Josué, como David le dijo a Salomón, como Pablo le dice a Timoteo, el Señor le dice a la iglesia, debemos esforzarnos para la edificación de la casa de Dios, hermano. Entonces, hermanos, las demandas del Señor hacia la iglesia es que la casa de Dios se va a edificar a través del esfuerzo y la valentía de los cristianos cuando echan mano a la gracia. Y la gracia se encuentra en Jesucristo. Nosotros, cada uno de los cristianos, somos colaboradores en la edificación de Dios. Pero la edificación eficaz de Dios solamente es posible a través de la gracia. Timoteo sabía que la única manera que él pudiera ser un colaborador eficaz en la edificación de la casa de Dios era echando mano a la gracia. Por eso Pablo se lo dice, Timoteo, esfuércete, pero es en la gracia. Si usted se esfuerza en usted mismo, no va a producir resultados. Le voy a poner un ejemplo. Mateo 7. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sabe qué dice el Señor?
no los conozco. O sea, ellos no tuvieron a Jesucristo como el centro. Su trabajo no fue en la gracia, su trabajo fue en su fuerza propia y natural, hermano. ¿Sí? Entonces, queremos encaminar todo esto que hemos hablado del esfuerzo y de la gracia a la economía del Nuevo Testamento, a lo relacionado con la iglesia, a lo relacionado con la edificación de la casa de Dios, a lo relacionado con la obra de Dios. Y vamos a mirar este lenguaje en la iglesia en el Nuevo Testamento, en la iglesia primigenia, en la iglesia en sus primeros años. Hechos 2, 46. Hechos 2:46. En este texto, dos textos que vamos a leer, vamos a ver el esfuerzo y la valentía de los cristianos en el primer siglo en relación con la edificación de la casa de Dios. Verso 46. Y perseveraban, ya esta palabra es muy conocida para nosotros, ¿cierto? Perseveraban es que constantemente lo hacían. Pero para que no quede duda, el verso lo dice. Unánimes, ¿qué dice el texto? Cada día. Estos hermanos eran hermanos que se esforzaban, se negaban, sacrificaban sus gustos por cada día estar en ¿dónde? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí me entiendes? Este es el equivalente a esfuérzate y sé valiente. El equivalente en el Nuevo Testamento es que cada día ellos se esforzaban. ¿Por qué? Porque yo sé que los hermanos trabajan, algunos tenemos cierta edad y nos cansamos rápido, ¿cierto que sí? Más sin embargo, hay enfermedades también que hacen que nos cansemos rápido. Más sin embargo, estos hermanos entendían el principio para la edificación del reino de los cielos. Bueno, el reino de los cielos lo toman los valientes. Los cobardes están afuera, hermano. ¿Sí me entiendes? Hermano, recordemos el tiempo cuando estábamos en las organizaciones religiosas. Todo lo que hacía estábamos ahí. Cualquier cosa que hacíamos nosotros estábamos ahí de primeros, perseverando en eso. ¿Sí? Y hermano, y esto debe alertar nuestros corazones. Algún hermano no ha sentido en su corazón un reargüimiento cuando de pronto estoy viéndome la novela de las 7, sabiendo que los hermanos están perseverando en buscar al Señor. ¿No ha habido una exhortación en el corazón de un cristiano cuando escucha y ve eso? Yo creo que sí. Pero el cristiano ha pasado por encima de eso. ¿Por qué? Porque efectivamente prefiere ¿qué? La satisfacción personal. Entonces, nuestro corazón debe arder. Porque los hermanos en el primer siglo, en medio de toda su persecución, se reunían todos los días. Hermanos, y para mí fue una enseñanza tremenda haber estado en Nuevitas. Ustedes saben la condición política de ese país. Y los hermanos, yo le pregunté, hermanos, ¿cada cuánto se reúnen? Hermanos, lo que dice la Biblia, todos los días partimos el pan por la casa. ¿De verdad, hermano? Sí, hermano, todos los días partimos el pan por la casa. Naturalmente nosotros nos reunimos todos los días acá en Villavicencio, ¿cierto? Pero lo que queremos mostrar es que cuando hay una realidad en el espíritu, hay un esfuerzo en el corazón de la iglesia por hacer lo que el Señor demanda. Las promesas las toman los valientes. Hay un texto en Mateo, lo que pasa es que es un texto muy discutido en cuanto a la interpretación, que dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, dice el texto. Samuel Pérez Millo da a entender de que solamente los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Se me entiende? Entonces el esfuerzo lo queremos llevar a la realidad de la iglesia, porque esa es la manera práctica en que uno puede ver que se está esforzando, que está negando y que está sacrificando por causa del reino de los cielos. ¿Dónde más va a haber una realidad práctica en eso? ¿Sí me entiende? Niego mi tiempo,
niego mi descanso, niego mi bolsillo incluso por causa del reino de los cielos. Y la palabra entonces, por eso dijimos al principio que era también para exhortación, hermanos. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, ellos no lo hacían porque les tocaba. Otra vez la reunión. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque había un amor nacido en su corazón completamente limpio para agradar a su Señor, hermano. Hermano, y si el Señor no nos atrae a Él, ¿quién lo va a hacer? Ningún hombre puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo y ninguno de los hermanos puede hacerlo. Nosotros somos atraídos a Él cuando vemos quién es Él, hermanos. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y en el capítulo 5, 42. Y mira lo que dice el texto. Y todos los días, otra vez la misma experiencia de la iglesia del primer siglo. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Sí? O sea, queremos mostrar entonces de que los hermanos había un esfuerzo, había una negación, porque no es fácil sostener el testimonio y estar juntos perseverando, porque hay muchos factores que impiden ese asunto. ¿Sí me entiendes? Pero el Señor dice, esfuérzate, sea valiente. Esfuérzate y sea valiente. Y como empezamos leyendo segunda de Timoteo 2, vamos a leer segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Para complementar lo que estamos hablando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Opuesto a la valentía. Dios nos dio un espíritu que no es de cobardía, sino de poder. El espíritu imprime en nuestro interior la fortaleza que necesitamos para poder esforzarnos y ser valientes. El espíritu, ¿cuándo? Cuando estamos en constante contacto con la gracia, con Jesucristo, fuente de toda gracia. Entonces, hermanos, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder para enfrentarnos a muchas cosas. ¿Usted se imagina un cobarde enfrentándose a Goliat? 2,70. Tenía una armadura, tenía una lanza gigante, un escudo grande. Por eso todo el pueblo estaba miedoso. Nadie era capaz de irse a enfrentar contra ese gigante. ¿Sí me entiendes? Salvo cuando aparece un niño, 14, 15 años, pequeño. ¿Quién era ese niño? Un niño esforzado y valiente, hermano. Ya se había enfrentado a osos y ya se había enfrentado a leones. ¿Pero por qué lo había hecho? Porque el Espíritu de Dios había venido y lo había capacitado para eso. ¿Sí me entiende? Entonces hay veces nosotros tenemos algunos gigantes y debemos esforzarnos, hermano, porque el Señor venció todas las cosas. ¿Sí me entiende? Estamos hablando figuradamente, naturalmente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, hermanos. Entonces trasladamos el esforzarse y ser valiente al ámbito de la iglesia. La iglesia del primer siglo se esforzaba y era valiente, hermanos, los estaban persiguiendo en el primer siglo. Y la mayor persecución, ¿sabe de dónde venían? De los religiosos y de un hermano muy querido nuestro, el apóstol Pablo. De él venía la persecución. Más sin embargo, los hermanos se reunían siempre dando testimonio del Señor. Quiero terminar con un versículo para que nos ayude a no tener justicia propia. Porque también puede llegar al otro extremo. Podemos caer en el extremo del joven rico. Señor, ¿qué haré para ver la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ya los hice todos, Señor. Si tú supieras, yo ya... ¿Cuántos son? 10. Ya los cumplí. ¿Cierto? Entonces el Señor le dice, te falta algo. Entonces yo sé que hay hermanos y hermanas en la iglesia que son esforzados. Pero eso tampoco nos puede llevar nosotros a una justicia propia.
porque también caeríamos en otro extremo. Entonces, para dar un equilibrio al tema, leamos Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Entonces aquí dice el deber del siervo. Vale, es del 7 para que entendamos el contexto. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Esto ya lo vimos nosotros en algún momento. ¿Acaso da gracias el siervo, ese es el esclavo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Versículo 10. Así también vosotros, o sea, la iglesia, nosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, ¿cómo? Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, cuando nosotros como cristianos hacemos lo que nos mandó el Señor, no debe haber en nuestro corazón una intención de justicia propia diciendo, mira, yo sí lo hago, me merezco el cielo y me merezco el milenio porque lo hago, ¿cierto? No. Cuando nosotros hacemos lo que hicimos solamente y no más, la Biblia dice, bien, siervo inútil, porque hiciste lo que debías hacer. O sea, este inútil es en el sentido que lo estamos leyendo porque hay otro inútil en Mateo 25. Ese es un siervo que sí va a ser castigado. Este siervo, cuando es siervo inútil, va a ser galardonado. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que su Señor le mandó. Solo eso. Si hace solo eso, dice, bien siervo, y digámonos, sí, bien siervo inútil, porque se hizo todo lo que el Señor mandó. Entonces nuestro trabajo es llegar a la categoría de siervo inútil. Suena extraño, pero en el sentido que acabamos de leer en este versículo. ¿Cuál es esta categoría? Hacer todo lo que el Señor mandó. Cuando hacemos lo que el Señor manda, podemos decir, siervo inútil somos. ¿Qué manda el Señor por la palabra en lo que estamos leyendo hoy? Esfuérzate y sé valiente. Cuando nos esforzamos y somos valientes, podemos decir, siervo inútiles somos, porque hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecer. Toda gloria.